Pues yo escuché un mensaje sobre las iglesias y lo que las personas que utilizan Apocalipsis 3:10 como defensa, tú sabes que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ellos por lo general utilizan eso como un argumento de que eso representa o eso significa que la iglesia va a ser evacuada, que la iglesia va a ser raptada y que con el rapto pretribulacional es la manera en la que la iglesia va a ser guardada de ese momento de prueba o de tentación, como dicen algunas otras versiones, que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo general, nosotros utilizamos Juan vamos a decir, para argumentar en contra de eso, la oración sacerdotal de Jesucristo, donde dice, pues yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hay otra serie de versículos donde se habla de guardar. En Judas también se habla de cómo puede el Señor guardar. En Job dice que de 6 tribulaciones te he guardado yo y en la 7ª no te tocará mal alguno. Hay muchísimas maneras, pero primeramente, cuando Juan escribe el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje que Juan escribe a cada una de las iglesias, aunque se pudiese aplicar de manera particular y literal a esas iglesias que sí existían en esas regiones para ese tiempo, hay que tomar en cuenta que el mensaje de cada una de las iglesias también le aplica a la iglesia contemporánea en cualquier etapa o en cualquier momento de su historia. O sea, nosotros hoy, al día de hoy, el mensaje de Sardis, de la Odisea, de Filadelfia, de cada una de esas iglesias también nos aplica a nosotros. Aplica. Porque el mensaje dice en el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, era el mismo mensaje a las 7 iglesias, a todas. Cada uno de los mensajes termina diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En plural. Ahora bien, ¿qué pasa con Apocalipsis 3:10? Mira, hay un argumento en Apocalipsis 3:11 inmediatamente que lo elimina. Porque si en Apocalipsis 3:10, la manera en la que el Señor los guarda de la hora de la prueba, de la hora de la tentación, es sacándolos, evacuándolos del mundo, retirándolos del mundo, raptándolos. En Apocalipsis 3:11, o sea, de manera inmediata y subsecuente, le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿por qué en el versículo 11 le hace una advertencia diciéndole, vengo pronto, cuando en el 10 yo te he raptado? Además de eso, no es el único mensaje. O sea, si contamos los versículos entre todas las iglesias, tenemos un montón de versículos y ellos solamente se fijan en el versículo 10 del capítulo 3. Pero ¿qué pasa? Que hay otros mensajes. Por ejemplo, el mensaje a Tiatira dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Que habla de la segunda venida. Eso le dice a Tiatira en el capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Sin embargo, ellos no tocan. Hay 7 iglesias. Ellos no tocan el mensaje de las otras 6 iglesias. Ellos tocan el mensaje a Filadelfia y particularmente el versículo 10. El 11 no lo tocan, no tocan más nada. Sí, de ahí no se salen. No, el mensaje a Esmirna en el capítulo 2, versículo 10 y 11 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí. ¿Qué es la condenación? Exacto, es la promesa, le dice y le dice que sea fiel hasta la muerte
Y la promesa es que le dará la corona de la vida y que al que venciere no va a sufrir el daño de la segunda muerte, de la segunda muerte. Entonces, ahí entra también, podemos ir, estoy desarrollando el estudio completo al original griego donde no, ¿sabes? Tribulación o prueba en ningún momento se refiere a la ira, tampoco hay algo que indique de manera expresa que de la manera en que va a ser guardado el pueblo de la hora o del momento sea retirándolo. Cuando pasó el ángel de la muerte acabando con los primogénitos en Egipto, la promesa era que ellos iban a ser guardados de la pestilencia y en ningún momento fueron retirados, sino que fueron guardados de ella, pero estaban ahí. Sin embargo, no sufrieron los daños de ella. Fueron protegidos y custodiados por Dios. Exacto, exacto. Entonces, el argumento de Apocalipsis 3:10, tomando únicamente Filadelfia y de manera puntual el versículo 10, no es prueba suficiente para argumentar un rapto pretribulacional. Tienen un problema mayor con esa postura. Y el problema se lo presenta la iglesia de la Odisea. Yo te voy a decir por qué. Porque de alguna manera las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias ha sido dividido. Ellos lo dividen por etapas y por dispensaciones de la iglesia desde su nacimiento hasta el presente. Y de alguna manera ellos van clasificando y dicen que la iglesia actual pertenece a o corresponde al mensaje de Filadelfia. Y que la iglesia que se queda es la iglesia vomitada. Ajá. Es la iglesia la Odisea. Pero entonces tiene un problema. Porque si es así y le aplicamos la misma regla que utilizan con la iglesia de Filadelfia, entonces la iglesia que reina con Cristo y la iglesia que se sienta en el trono con él es precisamente la iglesia vomitada. Porque a la Odisea le dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seáis ricos y vestiduras blancas para vestirte, que no se cubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y más adelante le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, mira lo que le promete a la iglesia vomitada. A la iglesia vomitada, según ellos. Le promete, sí, a la Odisea. Le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que lo refuta la idea pretribulacionista de la iglesia vomitada. Por eso yo los otros días estaba escuchando a una persona que decía, no, porque es que la oración sacerdotal, eso no es un argumento para refutar Apocalipsis 3:10. Y yo dije, bueno, hay varios, está Juan ahí con la oración sacerdotal de Jesucristo, hay unos versículos en Judas, hay varios versículos que los tengo acá anotados. Pero dentro del mensaje, dentro de lo que es el mensaje a las 7 iglesias, el argumento de utilizar Apocalipsis 3:10 como un argumento sólido, pretribulacional, de un rapto pretribulacional, se cae. O sea, el mensaje mismo a las 7 iglesias elimina ese argumento, sin tener que ir a Juan o sin tener que ir a Judas. Porque el mensaje no era exclusivo. El mensaje de nosotros en el 2020 no se limita al mensaje de Filadelfia, sino que nosotros tenemos que recoger el mensaje a las 7 iglesias. O sea que para sustentar el pretribulacionismo, solamente ellos se limitan a Apocalipsis 3:10. Ese pedacito más nada. Mira, básicamente, de las 7 iglesias utilizan el mensaje de Filadelfia. Del mensaje de Filadelfia utilizan solamente el 3:10. El versículo 10, el 11, inmediatamente después del 10, en el 11, el Señor mismo le hace la advertencia y les dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Cómo yo voy a retener lo que tengo y estar a la expectativa de que el Señor viene pronto si en el versículo anterior yo me he ido?
Exacto. Es verdad, no O sea, cuadra. ahí mismito, eso no es en otro capítulo, eso no es en otra iglesia, sino que es en el versículo subsiguiente. En el versículo subsiguiente. A las otras iglesias les da mensajes que son aplicables a la iglesia contemporánea en cualquiera que sea su época o su vivencia o su historia, ¿no? En cualquier momento de la historia. Y hay otros mensajes para Tiatira, para Esmirna, donde le dice, retén lo que tiene hasta que yo venga. Y a la otra le dice, sé fiel hasta la muerte. Vas a pasar tribulaciones, pero sé fiel hasta la muerte, porque al que venciere, yo le voy a dar la corona de la vida y no va a sufrir el daño de la segunda muerte. ¿No? Entonces utilizan Apocalipsis 3:10 como que es el bombazo. O sea, tú no vas a encontrar a ningún defensor de la postura pretribulacional que no te toque Apocalipsis 3:10 como argumento pretribulacional. Eso es siempre van a tocarte Apocalipsis 3:10. Siempre te van a tocar Primera de Tesalonicenses 1:10 y Primera de Tesalonicenses 5:9, donde se habla de la ira, haciendo mal uso de exégesis y malinterpretando la situación de la ira. O sea, lo grande de esto es, Cristian, que en estos días, hace días, una señora me dijo, si la iglesia tiene que pasar por la tribulación, entonces Jesucristo y su sacrificio fue en vano. No, a mí me han escrito cosas. Yo a veces le saco screenshot porque yo creo que en estos días te compartí una de un señor que me dijo que eso va a pasar en la tercera venida. La tercera venida, y solamente la Biblia habla de dos venidas. De dos venidas. Entonces yo le decía, señora, es que Jesucristo no murió para eso. Jesucristo no murió para liberar a ninguna iglesia de la tribulación, ¿no? Jesucristo compró vida eterna para los que creemos en él, precisamente. O sea, deja mucho que decir una iglesia que predica resurrección y vida eterna y que a la misma vez el temor que tienen es de morir. Eso es totalmente contraproducente. Y precisamente en Primera de Tesalonicenses 1:10, Pablo está hablando y dando testimonio de cómo aquellas personas se habían convertido de los ídolos para servir al Señor y esperar a Jesucristo de los cielos, de quien nos libra de la ira venidera. O sea, ¿usted cree que realmente aquellas personas dejaron los ídolos, se apartaron de los ídolos, se convirtieron al Señor para ser librados de una tribulación? ¿Dónde dejamos entonces? Siempre los argumentos de esta gente, en su mayoría, Cristian, son de manera, yo les llamo románticos. Yo no sé si escuchaste a Muñiz. Siempre hablan de la novia, el vestido de la novia no se puede manchar. Que no la puede maltratar, que no puede ser maltratada, por eso es que tiene que ser recogida antes, para que no sufra la tribulación. Sí, pero y entonces yo me pregunto, los mártires, los apóstoles, los que murieron aserrados, los que murieron colgados, los que murieron decapitados, los que murieron destrozados por leones, los que murieron en hogueras, los que murieron apedreados. ¿Dónde quedan? ¿Eran iglesia también? Eran iglesia también. Y las advertencias de Jesús, que decía, el mundo os aborrecerá por causa de mí. O sea, que morirán muchos por causa de su nombre. O sea, que ya Jesús estaba preparando a la iglesia para sufrir persecuciones. Y ellos dicen, no, nosotros nos vamos antes. Si los dejan, se van solos. Precisamente, gracias a la muerte de muchas de esas personas, el evangelio creó el impacto y tuvo la expansión que tuvo a sus inicios, porque era algo sorprendente. O sea, sorprender ver cómo estas personas menospreciaban su propia vida hasta la muerte con tal de ganar a Cristo. O sea, ese era el mayor testimonio. Dar su vida por Cristo. Sí, yo estaba leyendo un libro que era sobre los mártires, se llama El mártir de las catacumbas, y habla sobre la conversión de soldados romanos, que precisamente eso era lo que les impactaba. Y uno de ellos persigue a un niño y entra a unas cuevas donde se escondían los cristianos y un relato largo, pero un testimonio tremendo.
Y precisamente eso era lo que impactaba. Estas personas morían con una sonrisa en su rostro. Las doncellas morían cantando alabanzas al Señor. Al parecer no había cómo eliminarlos porque la muerte no los detenía. O sea, mataba 50 y se multiplicaban precisamente porque para ellos sí tenían eso claro, que morir era ganancia. Era ganancia. Era ganancia. Entonces, eso fue lo que impactó. Si hubiese sido una religión muerta o un culto religioso, no hubiese creado el impacto que creó el evangelio y el cristianismo desde su inicio. Ellos morían por una verdad, por la verdad morían. Estaban dispuestos a morir por la verdad. Bueno, aquí ya mismo a nosotros no nos van a matar, pero se van a levantar muchas cosas interesantes. Sí.